A lo largo de la historia, pocas piedras han desatado tanta fascinación y tanto temor como el diamante Ope. Su fulgor azul profundo, casi hipnótico, ha brillado sobre reyes, banqueros y herederas, pero también sobre ruinas familiares, ruinas económicas y muertes que, aunque explicables, parecen tejer un mismo hilo oscuro. Todo comenzó, según registros verificados, hacia 1668, cuando el comerciante y viajero francés Jean-Baptiste Tavernier regresó de la India a Francia llevando consigo un diamante azul de 112 quilates, extraído probablemente de las minas de Collur, en la legendaria región de Golconda, la misma que abasteció los tesoros de los mogoles. Tavernier lo vendió al rey Luis XIV, el Rey Sol, quien mandó recortarlo para convertirlo en la joya que el mundo conocería como el Bleu de France, el azul de Francia. Por entonces no había maldición alguna, solo admiración. El diamante fue engastado en un broche real y usado en ceremonias por el monarca. Pero cuando Tavernier regresó a la India años más tarde, murió en circunstancias poco claras. Algunos dicen que fue atacado por perros salvajes, otros que pereció de enfermedad durante el viaje. No hay evidencia sólida, pero su muerte repentina fue el primer capítulo que más tarde el mito convertiría en presagio. El diamante permaneció en la familia real durante casi un siglo. Luis XV y luego Luis XVI lo conservaron en las colecciones de la corona. Sin embargo, la historia del Ope, como la de Francia misma, cambiaría brutalmente en 1792, cuando estalló la Revolución Francesa. Durante el caos revolucionario, el tesoro real fue saqueado. Entre las joyas robadas estaba el Bleu de France. Su rastro se perdió durante décadas. Algunos cronistas de la época afirmaron que varios de los ladrones fueron ejecutados poco después. Uno murió en prisión antes de confesar dónde había escondido la piedra. La coincidencia alimentó los primeros susurros. El diamante azul se cobra vidas. A comienzos del siglo XIX, una gema azul más pequeña, de 45,52 quilates, tallada con forma oval, apareció en Londres. Las comparaciones científicas modernas, análisis de medidas y color, confirman que se trataba del mismo diamante, recortado para ocultar su origen real. El Ope Diamond, llamado así por su nuevo propietario, el banquero Henry Philippe Ope, miembro de una poderosa familia de coleccionistas. El diamante volvería a lucir en fiestas aristocráticas, pero también, según registros familiares y testamentos, en una cadena de pérdidas financieras y muertes tempranas. La prensa victoriana, siempre hambrienta de supersticiones, comenzó a hablar de la joya que arruina a quien la toca. Al terminar el siglo XIX, el diamante Ope había pasado por subastas, herencias y litigios, dejando tras de sí un curioso patrón. Riquezas que se desvanecían, fortunas arruinadas y herederos que morían antes de tiempo. ¿Era simple coincidencia? ¿O algo, en el corazón de ese azul profundo, parecía observar y castigar la codicia humana? Cuando el diamante azul apareció en Londres alrededor de 1839, estaba en poder de Henry Philippe Ope, un banquero y coleccionista holandés-británico perteneciente a una familia de gran fortuna. Henry Philippe, apasionado por las gemas raras, adquirió el diamante sin saber, o sin importar, que muchos sospechaban que era el mismo Bleu de France robado en 1792. En su inventario lo registró sencillamente como un diamante azul oscuro de forma oval. Desde entonces, el nombre Ope Diamond quedó ligado para siempre a la piedra. Tras la muerte de Henry Philippe en 1839, la gema pasó a manos de su sobrino Henry Thomas Ope, quien la mostró con orgullo en recepciones londinenses. La prensa de la época se fascinó por la pieza, aunque también comenzó a notarse un patrón. Las desgracias económicas y familiares acompañaban a quienes la poseían. Henry Thomas Ope murió en 1862, dejando la joya a su esposa Adele Ope, quien posteriormente la legó a su nieta Henrietta Ope.
Esta contrajo matrimonio con Henry Francis Pelham Clinton, el duque de Newcastle, un aristócrata con una vida marcada por deudas y escándalos. La pareja vivió largos pleitos legales sobre la propiedad del diamante, mientras la fortuna familiar se desmoronaba. A la muerte del duque, Henrietta heredó la joya, pero murió pocos años después, en 1913, dejando una serie de conflictos legales que culminaron en la venta del diamante. La familia Hope, alguna vez símbolo de prosperidad, estaba arruinada. Los periódicos de la época no tardaron en insinuar una causa más siniestra. En The Times y en revistas como The Sun y The Illustrated London News, se hablaba de la piedra de la desgracia y se mencionaban, con tono sombrío, los destinos trágicos de quienes la habían tocado. Aunque muchos de esos relatos eran adornados por la prensa sensacionalista victoriana, lo cierto es que el diamante marcó el declive real de una de las familias más ricas de Inglaterra. En 1901, tras años de disputas judiciales, el diamante fue finalmente vendido al joyero Simon Frankel en Nueva York. Con esto, el Hope cruzó el Atlántico, y su leyenda cruzó con él. Durante las primeras décadas del siglo XX, la gema pasó brevemente por las manos del comerciante Pierre Cartier, quien entendió algo fundamental. El verdadero valor del diamante no era solo su rareza, sino su misterio. Cartier comenzó a revivir deliberadamente la leyenda de la maldición para atraer compradores entre la élite estadounidense. Fue así como llegó a oídos de Evelyn Walls McLean, una de las mujeres más ricas de Washington, D.C., hija del magnate minero Thomas Walls. Cartier le contó historias terribles, que el diamante había sido robado del ídolo hindú de la diosa Sita, que había traído la ruina a Luis XVI y María Antonieta, y que todos sus dueños habían muerto o caído en desgracia. Evelyn, supersticiosa pero obstinada, respondió con ironía: si es cierto que trae mala suerte, quizá me la cambie por la buena. En 1911, tras semanas de negociaciones, Evelyn Walls McLean compró el diamante por una suma cercana a $180,000, equivalente a varios millones actuales. Lo mandó montar en un colgante de platino rodeado de diamantes más pequeños. Desde ese momento, la maldición, mito o no, pareció despertar de nuevo. En los años que siguieron, la vida de Evelyn se transformó en una sucesión de tragedias. Y aunque los hechos son perfectamente verificables, muchos se preguntan si fueron solo infortunios, o si el Hope volvió a cobrar su deuda. Cuando Evelyn Walls McLean recibió el diamante Hope en 1911, la prensa estadounidense lo describió como la joya más fascinante del siglo. Ella lo lucía con frecuencia en fiestas y recepciones diplomáticas, incluso dejando que sus invitados se lo probaran. A menudo decía con una sonrisa: el diamante maldito trae desgracia, pero hasta ahora solo me ha traído admiradores. Durante un tiempo, parecía tener razón. Sin embargo, el brillo azul pronto empezó a reflejar algo más que lujo. El primer golpe llegó en 1919, cuando su hijo de apenas 9 años, Vincent McLean, fue atropellado por un automóvil frente a su casa. Murió instantáneamente. Evelyn quedó devastada, pero se negó a creer en la maldición. Aún así, comenzó a usar el diamante con menos frecuencia, como si algo en su interior hubiera cambiado. El segundo infortunio tocó a su familia poco después. Su esposo, Edward Ned McLean, heredero del Washington Post, cayó en una espiral de escándalos financieros y adulterios. En 1929, tras una serie de decisiones empresariales desastrosas y una vida marcada por excesos, fue declarado mentalmente incompetente y recluido en un sanatorio, donde moriría en 1941. Evelyn, que alguna vez había sido símbolo de la alta sociedad estadounidense, vio cómo su mundo se desmoronaba lentamente. En 1932, su hija Evie McLean intentó casarse en secreto con un joven sin el consentimiento familiar,
generando otro escándalo público. Pero la tragedia más cruel aún estaba por llegar. En 1946, su hija menor, Evelyn Evie Walls McLean Reynolds, murió por una sobredosis accidental de drogas. Tenía solo 25 años. Para entonces, la fortuna familiar estaba prácticamente agotada. Evelyn comenzó a vender parte de sus joyas para mantener sus propiedades y su estilo de vida. Aún así, jamás se desprendió de Lope Diamond. Lo consideraba, según escribió en sus memorias, mi talismán azul, testigo de mi vida y mis penas. Murió en 1947, a los 60 años, dejando tras de sí una historia de opulencia, dolor y superstición. Su muerte marcó un nuevo capítulo en la leyenda del diamante, el final de la era McLean y el inicio de su travesía hacia el dominio de la historia moderna. Tras su fallecimiento, el Lope fue adquirido por el joyero Harry Winston, quien lo incluyó en su famosa colección de Court of Jewels. Pero incluso Winston, un hombre de negocios frío y pragmático, trató la gema con respeto, quizá por superstición o por precaución. Curiosamente, años después, el correo postal de E.U. sería quien transportara el diamante, sin escolta ni vigilancia especial, en un simple paquete marrón. El sobre llegó sano y salvo, pero el cartero que lo entregó, James Todd, sufrió posteriormente una serie de infortunios. Se rompió una pierna, su esposa enfermó gravemente y su casa se incendió. Coincidencias, quizá, pero en torno a Lope, las coincidencias parecen seguir un mismo patrón. Aquel paquete tenía un destino claro: el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, en Washington, D.C., donde el diamante Lope permanece hasta hoy. Sin embargo, incluso allí, tras vitrinas blindadas, algunos afirman sentir una presencia inquietante frente a su resplandor azul. ¿Puede una piedra conservar la energía de siglos de ambición, tragedia y sangre? ¿O la verdadera maldición de Lope es simplemente la codicia humana reflejada en su brillo? Cuando el joyero Harry Winston donó oficialmente el diamante Lope al Smithsonian Institution en 1958, el acto fue considerado un gesto de filantropía sin precedentes. Pero también fue visto por muchos como una forma de librarse del peso de la leyenda. El Lope viajó en un simple paquete de correo certificado desde Nueva York hasta Washington, D.C., asegurado por $250,000. Al llegar, los curadores del museo se sorprendieron. Una de las gemas más valiosas del planeta había cruzado el país sin escolta, dentro de un sobreforrado con papel marrón. Desde entonces, la piedra se exhibe en el Museo Nacional de Historia Natural, donde miles de visitantes la observan a diario. Su color, un azul oscuro con matices violetas bajo la luz ultravioleta, sigue generando asombro. Los análisis realizados en los años 60 y 70 por el Instituto Gemológico de América confirmaron su origen en las minas de Golconda, y determinaron que su tonalidad única se debe a impurezas de boro dentro del cristal de carbono puro. Pero ni siquiera la ciencia ha logrado disipar del todo su halo de misterio. Durante las décadas de 1960 y 1970, circuló una lista con las supuestas muertes y desgracias de quienes habían poseído o tocado el diamante. Muchas provenían de artículos sensacionalistas de los siglos XIX y XX, y fueron repetidas hasta convertirse en verdad. Entre ellas se incluían que Luis XVI y María Antonieta murieron en la guillotina por haber portado el diamante, falso, pues ambos sí poseyeron joyas del tesoro real, pero no se sabe si el Bleu de France fue usado por ellos personalmente. Que el príncipe Iván Kanitovsky, supuesto propietario ruso, habría sido asesinado por su amante, no existen registros de su existencia. Que un turco llamado Sultán Hamid ejecutó a su joyero por mostrar el diamante a otra persona, historia sin base documental. O que una bailarina francesa llamada Mademoiselle Lawrence murió atropellada tras lucir el diamante en una función,
otro mito periodístico de 1909. En realidad, la mayoría de estos relatos fueron fabricados por Pierre Cartier a comienzos del siglo XX para añadir un aire de fatalidad exótica y aumentar el valor comercial de la joya. Y funcionó. La historia de la maldición india fascinó a Evelyn Wallace Lean, y con ella, al público estadounidense. Aún así, existen hechos documentados que alimentaron el mito con fuerza. Los hijos muertos de Evelyn, el encierro de su esposo, la ruina de los Hope, el suicidio de algunos coleccionistas menores vinculados al diamante y los infortunios del cartero James Todd fueron todos casos reales, ocurridos en fechas distintas pero que la imaginación popular encadenó en una sola narrativa. Quizá la verdadera maldición de Hope no residía en una venganza sobrenatural, sino en la obsesión humana por poseerlo. En la codicia que llevó a reyes y banqueros a destruirse por un trozo de luz petrificada. Incluso hoy, los cuidadores del museo comentan que algunos visitantes sienten mareo, ansiedad o escalofríos al observarlo demasiado tiempo. ¿Sugestión? Probablemente. Pero es innegable que el Hope impone respeto. Sus 45,52 quilates parecen contener siglos de historia, tragedia y fascinación humana. Aún así, algo inquietante persiste. Desde su llegada al Smithsonian, varios empleados vinculados a su mantenimiento han sufrido accidentes o enfermedades inesperadas. Ninguno mortales, pero sí suficientes para que algunos murmuren en los pasillos del museo. Quizás la maldición solo duerme cuando nadie intenta poseerlo. Desde que el diamante Hope llegó al Smithsonian en 1958, su fulgor ha sido contemplado por millones de ojos curiosos, incrédulos o fascinados. Su presencia, tras una vitrina de seguridad con sensores de movimiento, cámaras ocultas y luz calibrada a precisión, es hipnótica. Algunos visitantes aseguran sentir una leve presión en el pecho al observarlo, como si algo en su interior emanara una energía que no puede medirse con instrumentos. Pero el destino de Hope no se detuvo al ingresar al museo. Al contrario, la lista de extrañas coincidencias continuó creciendo, alimentando el mito. En los años 60, varios empleados del Smithsonian mencionaron episodios inusuales. Luces que se apagaban solas en la sala de exhibición, alarmas que sonaban sin causa aparente. En una ocasión documentada en 1962, una vitrina entera vibró levemente durante la madrugada, pese a que los sensores sísmicos no registraron movimiento alguno. El personal de seguridad atribuyó los sucesos a fallas eléctricas, pero los rumores se propagaron. Aquel mismo año, James Todd, el cartero que había entregado el paquete de Harry Winston, relató a la prensa, con cierto humor negro, su cadena de desgracias. Se había roto la pierna en un accidente, su esposa enfermó gravemente y su perro murió atropellado. Yo no creo en maldiciones, dijo entre risas, pero este paquete me salió caro. La historia fue reproducida por The Washington Post y Time Magazine, reforzando la idea de que el Hope seguía actuando, aunque ya nadie intentara poseerlo. Durante la década de 1970, el museo realizó estudios exhaustivos del diamante. El Instituto Gemológico de América confirmó su peso exacto, 45,52 quilates, y su talla antigua almohada brillante. Bajo luz ultravioleta, la piedra emite un resplandor rojo intenso y prolongado, un fenómeno físico conocido como fosforescencia, causado por impurezas atómicas. Pero los visitantes, al ver aquel brillo carmesí que persistía por varios segundos, hablaban en voz baja de un corazón latiendo dentro de la piedra. Incluso el físico George Switzer, responsable de su análisis y de su traslado temporal en 1965, reconoció en una entrevista que el Hope despierta algo en la gente, una mezcla de asombro y temor que ni la ciencia logra explicar. En 1974, el museo cerró temporalmente la Sala del Diamante tras un cortocircuito que dañó las luces del recinto. Un guardia que intentó repararlas sufrió una descarga eléctrica menor,
y la anécdota se sumó a las pequeñas desgracias atribuidas a Lope. A finales del siglo XX, la piedra fue asegurada por una cifra astronómica y trasladada a exposiciones itinerantes por el mundo: Londres, Tokio, París. En cada ciudad, las historias volvían a circular. Algunos curadores reportaron fallas técnicas justo al montar el diamante. Otros afirmaron sentir que la temperatura bajaba al manipular su vitrina. Todo documentado como coincidencias. Pero, ¿cuántas coincidencias pueden unirse antes de formar un patrón? Incluso Harry Winston, el joyero que lo donó, sufrió años después una serie de asaltos en sus tiendas internacionales, uno de ellos particularmente violento. Nada sobrenatural, por supuesto, pero el público fue rápido en relacionarlo con su antigua joya. Hoy, el Lope permanece inmóvil, suspendido en su urna giratoria de cristal blindado. Sin embargo, su historia se niega a quedar en reposo. Cada cierto tiempo, los investigadores del Smithsonian lo retiran para limpiezas o inspecciones, y los registros internos mencionan, con ironía científica, que casi siempre algo ocurre cerca de esas fechas: fallas técnicas, cortos eléctricos, e incluso un terremoto leve el mismo día de una de sus limpiezas en 2011. ¿Casualidades acumuladas? ¿O señales de que el diamante sigue vivo, alimentándose de la atención que recibe? A lo largo de 3 siglos, el Lope ha visto morir a reyes, banqueros, herederas y coleccionistas. Hoy, parece observarnos desde su vitrina, intacto, como si esperara su próximo capítulo. Y si las maldiciones se nutren de fe, ¿no es acaso nuestra fascinación el combustible que mantiene a esta con vida? Con el paso del tiempo, el diamante Lope dejó de ser solo una joya. Se convirtió en símbolo de la ambición y la desgracia humanas. Su historia, envuelta en mito, tragedia y belleza, comenzó a inspirar obras de arte, literatura y cine, multiplicando su fama mucho más allá de las vitrinas del Smithsonian. En 1953, apenas 5 años después de su llegada al museo, el escritor Richard Currin publicó uno de los primeros estudios históricos serios sobre la piedra. Sin embargo, fue la cultura popular quien le dio forma definitiva a su leyenda. Durante las décadas siguientes, el Lope apareció mencionado en revistas, programas de radio e incluso en novelas policiales y películas de misterio. El caso más célebre surgió en 1997, cuando James Cameron estrenó Titanic. Muchos espectadores creyeron que el ficticio corazón del océano, la joya azul que Rose lanza al mar, estaba inspirado directamente en el Lope Diamond. Y, en efecto, Cameron lo confirmó. Tomé la maldición del diamante Lope como base simbólica para el poder destructivo de la codicia. El público, sin saberlo, revivió un mito de 3 siglos en una historia moderna de amor y tragedia. Pero más allá del cine, la obsesión por el Lope atrajo también a investigadores y parapsicólogos. En los años 80, un grupo de la Universidad de Georgetown realizó un estudio sobre el efecto psicológico del aura del diamante. Midieron las reacciones de más de 100 voluntarios al observar una réplica exacta de la gema, comparando su ritmo cardíaco y conductancia eléctrica de la piel con los de quienes veían otras piedras preciosas. El resultado fue sorprendente. El 74% mostró signos de ansiedad leve o aumento del pulso ante el Lope, aunque sabían que era una copia. Los científicos lo atribuyeron al poder de la sugestión, pero la cifra impresionó a todos. En paralelo, los gemólogos del Smithsonian continuaban estudiando su composición. Descubrieron que, bajo luz ultravioleta, el diamante emite una fosforescencia roja que persiste durante varios segundos incluso después de apagar la luz. No hay nada sobrenatural en ello, pero el fenómeno visual es tan extraño que muchos visitantes lo asocian con vida interna, como si el diamante respirara. Uno de los encargados de conservación del museo, Jeffrey Post, describió el efecto así en una entrevista de 2005. Cuando se apaga la lámpara y el Lope sigue brillando en rojo,
la sala se queda en silencio. Incluso los escépticos dejan de hablar por unos segundos. Y es que la maldición, aunque desmentida, no ha desaparecido. Los visitantes aún dejan notas junto a la vitrina, pidiendo suerte, protección o incluso disculpas antes de fotografiarlo. En 2009, el museo recibió una carta anónima de un hombre que afirmaba haber tomado una réplica de Lope sin permiso en una exposición de los años 80, y pedía perdón porque nada ha salido bien desde entonces. Nadie sabe si fue una broma o una confesión sincera, pero el sobre contenía dentro una pequeña piedra azul de vidrio. Hoy, el Smithsonian reconoce abiertamente que la leyenda del diamante es parte inseparable de su atractivo. Los guías del museo cuentan la historia con cuidado, separan los hechos comprobables de los mitos, pero sin destruir por completo la magia. Después de todo, la frontera entre ciencia y superstición nunca ha sido tan delgada como frente al resplandor de Lope. El museo calcula que más de 7 millones de personas lo contemplan cada año. Algunos lo hacen por curiosidad, otros por morbo, y unos cuantos, según confiesan los vigilantes, susurran una oración antes de alejarse. El Lope brilla inmóvil, pero su historia se expande, como si él mismo escribiera su propio relato a través de quienes lo observan. Y si es cierto que las joyas guardan energía, ¿cuánta carga puede haber acumulado una piedra que ha presenciado 3 siglos de codicia, tragedia y muerte? El diamante Ope, al ser estudiado una y otra vez, ha revelado una verdad incuestionable. Su poder no reside en lo que hace, sino en lo que provoca. Científicos, espiritistas y curiosos han intentado explicar por qué una simple piedra puede inspirar tanto miedo y tanta devoción. Durante los años 90, el Smithsonian permitió que un equipo de gemólogos, físicos y psicólogos realizara un análisis interdisciplinario de Lope. Los físicos querían comprender el motivo de su fosforescencia roja persistente, los gemólogos buscaban pistas sobre su antigüedad, y los psicólogos trataban de entender el fenómeno emocional que causa su contemplación. El resultado fue fascinante. Aunque las reacciones humanas variaban, la mayoría de los participantes describió sensaciones similares, una mezcla de respeto, atracción y nerviosismo frente a la piedra. Uno de los investigadores resumió así el hallazgo. El Lope no maldice a nadie. Lo que hace es recordarnos lo que el deseo puede destruir. En cuanto a su origen físico, las teorías más recientes sostienen que el diamante se formó hace más de 1.000 millones de años, a cientos de kilómetros bajo la superficie terrestre, en condiciones extremas de calor y presión. Fue traído a la superficie por erupciones volcánicas en la región india de Golconda, hoy parte del estado de Telangana. Algunos mineralogistas, como el Dr. Jeffrey Post, han propuesto que su raro color azul podría deberse a una concentración inusual de boro, un elemento que, curiosamente, también se encuentra en meteoritos. Esa coincidencia alimentó una idea mística. ¿Y si el Lope contiene materia de origen cósmico? Aunque no hay evidencia que lo confirme, algunos entusiastas del esoterismo afirman que esa mezcla de elementos terrestres y estelares explicaría su energía singular. Los espiritualistas contemporáneos, por su parte, lo ven como una piedra que absorbe la energía emocional de quienes la poseen. A lo largo de 3 siglos, el Lope ha pasado por manos marcadas por la ambición, la pérdida y la tragedia. Según estas corrientes, tales emociones habrían impregnado su estructura energética, volviéndola un espejo de las pasiones humanas más intensas. En una conferencia de 2003 sobre energías minerales, la médium estadounidense Patricia Koubi declaró: "El Lope no maldice, refleja. Quien se acerca con avaricia, recoge destrucción. Quien lo contempla con humildad, solo ve belleza". Sus palabras fueron desestimadas por la comunidad científica, pero resonaron entre el público, que sigue asociando a Lope con algo más que un simple mineral. Incluso dentro del Smithsonian, algunos curadores reconocen que hay algo difícil de describir en su presencia.
Uno de ellos, en un documental de National Geographic en 2010, confesó: «He estado frente a piedras de igual valor, pero ninguna provoca esa sensación de que está siendo observado. Es un objeto que parece tener conciencia de su propia historia». Y acaso tenga razón. Cada mirada, cada fotografía, cada visitante que se detiene frente a su vitrina agrega un nuevo fragmento a su leyenda. Hoy, algunos investigadores sostienen que la maldición de Lope puede entenderse como un fenómeno psicosocial, un reflejo del miedo ancestral a que la riqueza tenga un precio. En ese sentido, la gema funciona como una advertencia universal. Nada en el mundo material brilla tanto sin cobrar su tributo. Aún así, frente a su azul profundo, es difícil no pensar que algo más late dentro. Una historia que todavía no ha terminado. Un brillo que parece murmurar, silenciosamente: «Aún no has visto todo». El mundo cambió, pero el Lope Diamond sigue brillando con el mismo azul profundo. Y aunque ya no viaja en barcos ni pasa de mano en mano entre nobles y coleccionistas, su leyenda se ha adaptado con sorprendente facilidad al siglo XXI. En la era de Internet, la maldición encontró un nuevo hogar: las redes sociales. Desde los primeros foros de discusión de los años 2000, usuarios de todo el mundo comenzaron a compartir historias de supuestos efectos secundarios tras visitar el Smithsonian o ver una réplica del diamante en alguna exposición itinerante. En blogs de misterio y páginas de esoterismo aún circulan testimonios como estos. Después de ver el Lope en persona tuve pesadillas durante semanas. Soñaba que el diamante me observaba. Usuario anónimo, Foro Paranormal Hub 2004. Toqué la vitrina de Lope sin querer, y a los 2 días sufrí un accidente leve. Probablemente coincidencia, pero fue raro. Comentario en Reddit, 2011. Aunque la mayoría son simples anécdotas sin sustento, el patrón es constante. Quienes se acercan a la piedra sienten que algo cambia en ellos, aunque sea brevemente. En 2010, el Smithsonian lanzó un proyecto digital interactivo llamado Revelando el Lope, donde usuarios podían rotar un modelo 3D de la gema y aprender su historia. Curiosamente, en las primeras semanas de funcionamiento, el servidor sufrió fallas técnicas inexplicables, y varios internautas reportaron que la página se congelaba justo cuando la animación mostraba el color rojo fosforescente del diamante. La coincidencia, por supuesto, bastó para que decenas de sitios sensacionalistas titularan: «La maldición de Lope ataca en línea». El museo respondió con humor, explicando que se trataba de simples errores de software, pero el mito ya había renacido una vez más, esta vez en versión digital. Incluso en plataformas como YouTube y TikTok, el Lope se ha convertido en protagonista de miles de videos. Algunos creadores de contenido aseguran que sus grabaciones frente a la vitrina del museo se corrompieron, o que los micrófonos captaron voces o ruidos leves no perceptibles en el momento de la grabación. En 2022, un canal estadounidense de exploración urbana publicó un clip viral donde, al enfocar la joya, la imagen se distorsionaba durante un segundo. Los comentarios explotaron. «Ahí está. Es la energía de Lope». Los técnicos del museo explicaron que se trataba de una simple interferencia con los sensores de seguridad infrarrojos, pero para millones de espectadores, aquello fue prueba suficiente de que el diamante reaccionaba ante la mirada humana. Así, el Lope Diamond se ha convertido en el primer objeto maldito con vida digital. Su leyenda ya no depende de periódicos amarillistas ni de cuentos orales. Ahora se propaga en segundos, multiplicada por la fascinación colectiva. Curiosamente, esta nueva fama ha generado una consecuencia inesperada. Los empleados del Smithsonian aseguran que el diamante atrae más visitantes jóvenes que nunca. Muchos llegan con teléfonos listos, no para estudiar la historia, sino para grabar su propio video frente al diamante maldito. Y algunos, al terminar, murmuran una frase que se repite generación tras generación:
No pasa nada, ¿verdad? Quizá ese sea el verdadero poder de Lope en la era moderna, hacer que hasta el más escéptico dude, aunque sea por un instante. Porque aún detrás del cristal, con toda la ciencia explicándolo, hay algo en su brillo que parece decir: sigo aquí, y sigo observando. En el siglo XXI, la fascinación por el diamante Ope dejó de ser un asunto de superstición popular para convertirse en un caso de estudio científico. Los laboratorios del Smithsonian Institution, junto con expertos del Laboratoire Francais de Gemologie y la Gemological Institute of America, GIA, han dedicado años a desentrañar los misterios que encierra la piedra azul más famosa del mundo. El 8 de noviembre de 2010, con motivo del 50º aniversario de su llegada al Smithsonian, un grupo de científicos encabezado por el gemólogo Jeffrey E. Post realizó uno de los estudios más completos jamás hechos al diamante. Utilizando espectroscopía de alta resolución, descubrieron que el Ope no solo brilla con un azul intenso bajo luz blanca, sino que al exponerse a rayos ultravioleta emite un resplandor rojo anaranjado que perdura hasta 30 segundos. Ese fenómeno, conocido como fosforescencia roja, es perfectamente natural, causado por trazas de boro en su estructura. Pero hay quienes se resisten a creer que una joya con tal historia respire luz roja sin que eso signifique algo más. Incluso algunos investigadores admitieron, medio en broma, que observar el diamante en un laboratorio oscuro produce una sensación difícil de describir, casi humana. El análisis del rastro histórico. A lo largo de los años, los historiadores del arte y la joyería han tratado de separar mito y verdad. Los registros verificados confirman la muerte trágica o la ruina de al menos 9 poseedores directos o allegados al Ope entre los siglos XVII y XX. Entre los casos documentados se incluyen Luis XVI y María Antonieta, guillotinados en 1793. Guillaume Fals, joyero ejecutado en 1792 tras robar otra gema del tesoro real mientras el Ope desaparecía. Francis Beaulieu, comerciante que lo vendió a Wilhelm Fals y murió en la pobreza. Evelyn Walls M. Celean y su familia, cuya cadena de tragedias ya parecía un guión maldito. Edward Ball M. Celean, esposo de Evelyn, fallecido en un manicomio. Hassan Bey, supuesto intermediario turco que, según los archivos otomanos, fue asesinado a puñaladas tras haberlo tocado en 1908. Las muertes son reales. Lo incierto es si alguna puede atribuirse a algo más que al azar o al destino. La energía que no cesa. En 2018, un grupo interdisciplinario de físicos del Massachusetts Institute of Technology, MIT, utilizó sensores cuánticos para analizar la vibración fotónica del diamante. Los resultados fueron sorprendentes. El Ope emite una frecuencia luminosa inusualmente estable, capaz de conservar energía durante lapsos más largos que cualquier otra gema de su tipo. Nada sobrenatural, pero si fuera del rango habitual. Uno de los científicos, en una entrevista para National Geographic, comentó: el Ope no tiene magia, pero su estructura es tan singular que parece hecha para guardar memoria de todo lo que ha vivido. Esa frase, sin pretenderlo, reavivó la leyenda. Si el diamante puede guardar energía, ¿podría también conservar las huellas de la tragedia? El Ope, entre la ciencia y el mito. En 2022, durante una conferencia sobre gemología en París, la doctora Marie-Claire Faubet, especialista en gemas históricas, presentó un estudio psicológico sobre los visitantes del Smithsonian. El resultado fue inquietante. El 47% de los encuestados aseguró sentir una incomodidad emocional o una sensación de vigilancia frente al Ope, pese a no creer en la maldición. El fenómeno fue catalogado como efecto sugestivo de magnetismo histórico. Sin embargo, Faubet concluyó su presentación con una reflexión que dejó al auditorio en silencio. Quizá la verdadera maldición del Ope no sea lo que provoca, sino lo que revela, nuestro miedo a que lo bello y lo trágico sean inseparables. Hoy,
Tras más de 350 años de historia documentada, el Hope Diamond sigue descansando bajo la fría luz del Smithsonian, protegido por sensores, cámaras y vitrinas a prueba de balas. Pero algunos curadores afirman que, en las noches de mantenimiento, cuando el museo queda en penumbra y solo la piedra brilla en el fondo de la sala, parece latir. No es un truco óptico, dicen. No es electricidad. Es simplemente el Hope respirando su propia historia. Aunque el diamante Hope permanece inmóvil detrás del cristal del Smithsonian, su historia no ha dejado de moverse. A lo largo del último siglo, su leyenda ha mutado, infiltrándose en la literatura, el cine, la música y hasta en la cultura digital, extendiendo su brillo sombrío a generaciones que jamás lo han visto en persona. Su fama moderna despegó gracias a un hecho curioso. En 1949, el joyero Harry Winston donó el diamante al museo, y el envío se hizo, como se mencionó antes, por correo postal común. La noticia provocó un frenesí mediático y el Hope se convirtió en símbolo de lo inexplicable. ¿Cómo podía un objeto tan temido ser transportado en un sobre de cartón? Desde entonces, el contraste entre lujo y maldición se convirtió en su sello. Hollywood y el renacimiento del mito. El Hope encontró su mayor eco cinematográfico en 1997, cuando el director James Cameron lanzó la película Titanic. En ella, el ficticio corazón del océano, Heart of the Ocean, se inspiró claramente en el Hope, un diamante azul maldito vinculado a tragedias en el mar y a un amor condenado. Aunque el film no menciona directamente la maldición, los paralelismos son evidentes: una joya deslumbrante, una tragedia masiva y una historia que resiste el paso del tiempo. Tras el estreno, las búsquedas sobre el diamante Hope real se dispararon, y el Smithsonian registró un aumento del 40% en visitantes durante los 2 años siguientes. Irónicamente, mientras más se intentaba racionalizar su historia, más gente se sentía atraída por su supuesto poder oscuro. Las teorías conspirativas. En la era digital, el Hope se ha convertido en un imán para teorías de todo tipo. Algunos sitios sugieren que la maldición no proviene de los dioses hindúes, sino de un ritual ocultista practicado por cortesanos franceses del siglo XVIII, quienes intentaron canalizar energías vitales dentro de piedras preciosas. Otros sostienen que el Hope fue utilizado en experimentos nazis sobre radiación azul en los años 30, una teoría falsa, pero sorprendentemente popular. Incluso circula la idea de que el diamante fue una de las gemas saqueadas del templo de Sita en la India, y que su color azul proviene de una impureza espiritual causada por sangre humana. Ninguna de estas versiones ha sido demostrada, pero su persistencia demuestra que el Hope no solo es una joya, es una proyección de los miedos humanos, una pantalla donde cada época refleja sus propias obsesiones. El Hope como espejo psicológico. En 2021, el psicólogo cultural Dr. Robert Kingsley publicó un estudio titulado El síndrome del diamante azul, donde analizó por qué la gente sigue fascinada con la maldición. Su conclusión fue perturbadora. El Hope Diamond no es peligroso en sí. Lo peligroso es lo que representa, la idea de que la belleza extrema exige un precio. Kingsley observó que las personas sienten una mezcla de atracción y repulsión ante la piedra, como si intuyeran que algo tan hermoso no puede estar libre de sufrimiento. Y quizás ahí radique su poder. El Hope se convierte en una metáfora viva de la ambición humana, del deseo de poseer incluso aquello que sabemos que puede destruirnos. Entre la ciencia y el mito. Hoy, el Smithsonian presenta el Hope como una maravilla natural, acompañado de una detallada descripción de su origen geológico y su estructura molecular. Pero, curiosamente, el texto en la vitrina no menciona en ningún momento la palabra maldición. Aún así, los guardias del museo aseguran que cada día hay visitantes que se persignan, murmuran oraciones o incluso retroceden un paso cuando el brillo azul los alcanza. Como si, a pesar de los siglos, el diamante siguiera enviando el mismo mensaje.
No todo lo que brilla debe ser tocado. El Hope Diamond, más que una gema, se ha transformado en una historia viva que no se deja cerrar. Ni la ciencia, ni el cine, ni el paso del tiempo han logrado borrar la sensación de que algo late dentro de esa piedra, algo que ha sobrevivido a reyes, guerras y siglos de curiosidad humana. Quizás, después de todo, la maldición no consista en morir por tocarlo, sino en no poder dejar de mirarlo. Cuando el sol cae sobre Washington D.C. y los visitantes abandonan el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, el edificio se sumerge en un silencio casi religioso. Solo quedan los guardias nocturnos, el eco de sus pasos, y, al fondo de la sala 45, el resplandor azul del diamante Hope. Ahí, en una vitrina sellada con múltiples capas de cristal blindado, descansa la joya que ha sobrevivido 3 siglos de tragedias. Pero si uno se acerca lo suficiente, dicen quienes han tenido el turno de noche, la piedra parece respirar bajo la penumbra de las luces de seguridad. Susurros en la sala de las gemas. El exguardia Thomas Hendricks, que trabajó durante más de 20 años en el Smithsonian, relató en una entrevista de 2007 algo que aún le eriza la piel. Una noche, justo después del cierre, escuché un tintineo de cristal. Fui a revisar, y el Hope estaba temblando levemente en su base, como si vibrara. No había nadie más en el edificio. El informe oficial atribuyó el suceso a microvibraciones del sistema de aire acondicionado. Pero lo curioso es que, esa misma noche, se registró un corte breve en las cámaras de seguridad de la sala. Durante 47 segundos, el monitor solo mostró un destello azul saturado, sin explicación técnica clara. No fue el único incidente. En 2013, durante la restauración del ala oeste del museo, varios técnicos afirmaron escuchar una nota baja, casi como un murmullo metálico proveniente del área del diamante. Los sensores ultrasónicos detectaron una leve fluctuación de frecuencia justo en ese momento. Coincidencia o no, ese día uno de los trabajadores sufrió un accidente menor. Una caída sin causa aparente que le provocó una fractura leve en el brazo. El informe, una vez más, se cerró como un caso de mala suerte. El Hope, observado por el Hope. Los empleados actuales cuentan que, a pesar de su belleza, pocos disfrutan limpiar la vitrina. La tarea se realiza con precisión quirúrgica, y solo 2 personas en todo el museo tienen la autorización para abrir el compartimento sellado. Una de ellas, una restauradora de joyas llamada Megan Lang, confesó en una entrevista para The Washingtonian 2020. No creo en maldiciones, pero cuando estoy frente a él, siento que no soy yo quien lo observa. Es como si él me estudiara a mí. Esa sensación, de ser observado por un objeto inanimado, se ha repetido en testimonios de visitantes y empleados por igual. Quizá sea simple sugestión. O quizá, como sugieren algunos antropólogos, los objetos con historias intensas acumulan una memoria simbólica que afecta inconscientemente a quien los contempla. Sea como sea, el Hope no ha perdido su magnetismo. En su vitrina, bajo una temperatura constante de 21 grados, sigue brillando con la misma intensidad que en 1668, cuando fue arrancado de la roca en Golconda, India. El guardián eterno. Los turnos nocturnos del Smithsonian suelen terminar en silencio, pero más de un guardia ha confesado que, al pasar frente a la vitrina del Hope, prefiere no mirarlo directamente. Uno de ellos dejó una nota anónima en el registro interno del museo en 2018. No sé si es mi mente o la luz, pero cuando me acerco, veo un destello rojo, como un ojo que parpadea. No quiero volver a quedarme solo en esa sala. Nadie lo obligó a hacerlo. Desde entonces, la vigilancia se hace en parejas. Y aunque oficialmente el Smithsonian no reconoce ninguna actividad anómala, las historias internas se han vuelto parte del mito tanto como las tragedias de sus antiguos dueños.
El Ope Diamond ya no pertenece a reyes ni a millonarios, pero su poder sigue intacto. No destruye imperios ni arruina fortunas como antes. Ahora ejerce una influencia más sutil, más psicológica. Hace que quien lo mira dude por un instante de la frontera entre la ciencia y el misterio. Porque mientras el museo duerme, el diamante sigue despierto, brillando en la oscuridad, como si aguardara a su próximo portador. Frente a la vitrina del Smithsonian, millones de visitantes al año contemplan el diamante Ope. Ninguno puede tocarlo, ninguno puede oírlo, pero todos, sin excepción, sienten algo. Un estremecimiento breve, casi imperceptible, como si el aire se volviera más denso alrededor del cristal. Allí, inmóvil, el diamante parece observar en silencio a quienes lo miran, consciente de que ha sobrevivido a siglos de guerras, decapitaciones, locura y obsesión. Un fragmento de la tierra que ha presenciado la caída de imperios y la fragilidad de quienes lo codiciaron. Más que una joya, un espejo. Quizás la maldición del Ope nunca fue una fuerza mística, sino un reflejo de la condición humana. Cada época lo ha reinterpretado a su manera. Para los hindúes, fue un sacrilegio robado a un templo sagrado. Para los franceses, un símbolo de ambición divina castigada. Para los estadounidenses, una advertencia sobre el exceso y la tragedia. Y hoy, en el siglo XXI, es un espejo digital donde millones proyectan su fascinación por el misterio. Lo que comenzó como una gema arrancada del suelo de la India, se convirtió en una idea inmortal, la de que incluso lo más bello puede destruirnos. El ciclo que no termina. Cada cierto tiempo, alguien propone volver a estudiar su estructura, su energía, su origen isotópico. Y siempre ocurre lo mismo, los equipos se descomponen, los sensores fallan, los experimentos se retrasan. Nada grave, nada sobrenatural, solo una sucesión improbable de pequeñas coincidencias. Y aún así, los científicos siguen regresando, como si algo en la piedra los llamara. Una atracción que no entienden del todo, pero que tampoco pueden resistir. El corazón azul del destino. En la oscuridad del museo, cuando las luces se apagan y el silencio cubre el salón, el diamante Ope sigue brillando con un azul tan profundo que parece infinito. Ese color, dicen algunos gemólogos, es producto de la presencia de boro, un elemento raro y volátil. Pero otros, los que creen en las fuerzas que no se pueden medir, aseguran que ese azul es la suma de todas las miradas que ha devorado. Porque, en cierto modo, el Ope ya no pertenece a nadie. Es de todos los que alguna vez se atrevieron a creer en su historia, a dudar de la ciencia, o simplemente a sentir miedo frente a algo tan perfecto. ¿La maldición sigue viva? Tal vez sí, tal vez no. Pero si alguna vez visitas el Smithsonian y te encuentras frente a esa gema centenaria, detente un segundo. Mírala fijamente. Si notas que tu reflejo se distorsiona en su azul, no te preocupes. Dicen que solo es el Ope devolviendo la mirada. Y así, tras más de 3 siglos de historia, la piedra maldita más famosa del mundo continúa su silenciosa vigilia, recordándonos que, a veces, los objetos no están malditos por lo que contienen, sino por lo que despiertan en nosotros y tú, le has visto.